craters and starts bouncing is when he gets his rooster tail. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Moon es una de las más importantes películas de ciencia ficción del siglo XXI. En ella se expresan los miedos apremiantes del siglo pasado, los miedos que nos persiguen ahora por la destrucción del planeta, la creciente soledad del individualismo, los avances científicos sin freno y la falta de ética y empatía en la voracidad del capitalismo. Aquí se juntan los viejos sueños de otras décadas y los nuevos terrores que esperamos para el futuro incierto. Tender, actually. But thank you. Thank you, Gertie. You're welcome, Sam. Esta película es un hito de reflexión sobre la condición humana en nuestro siglo, un regreso único al género en peligro de extinción de la ciencia ficción dura, una clase de filmación de bajo presupuesto y una cinta entrañable que apachurra corazones. En este episodio de Caja Negra exploraremos las entrañas de esta cinta lunar para descubrir por qué se convirtió en una irrepetible obra de culto. Para aquellos que no conozcan la primera película de Duncan Jones, Moon cuenta la historia de Sam Bell, el único encargado de una estación lunar automatizada que mina helio 3. El helio 3 se ha convertido en un sustituto viable para la energía en la Tierra y Lunar Industries se ha convertido en la empresa más próspera del planeta, sustituyendo el consumo de combustibles fósiles. Sam sueña con cumplir su contrato de 3 años para Lunar Industries y regresar a la Tierra, volver a ver a su pareja, conocer a su hija, pero por un afortunado accidente, Sam se da cuenta de que nunca tuvo un contrato, de que nunca se planeó su regreso y que los 3 años de espera solo son una forma de obsolescencia programada para sustituirlo con el siguiente clon a cargo de la estación lunar. Lunar Industries encontró la forma de no depender de los constantes y costosos viajes a la Tierra, creando un ejército de clones durmientes como una forma moderna del esclavismo. Desde hace décadas, los fanáticos de la ciencia ficción se han peleado alrededor de definiciones algo estériles. Ciencia ficción o fantasía, ciencia ficción o space opera, ciencia ficción dura, ciencia ficción suave, ciencia por delante de la ficción o ficción antes que ciencia. Los ejemplos más radicales de ciencia ficción dura parecen siempre estar anclados en un extremo del espectro. Son identificables por su apego científico y su método realista. Es el caso de The Martian de Andy Weir, para un ejemplo muy reciente, o de Solaris de Stanislav Lem en un ejemplo más clásico. Por el otro lado, los ejemplos más citados de ciencia ficción suave son fácilmente reconocibles. Plantean mundos inexistentes o leyes físicas ajenas para hablar de problemas sociales y políticos reales y limitaciones físicas propias. Es la ciencia ficción que se revela en el comentario político, en la crítica del presente, sociológica, en la mirada oblicua hacia una realidad cercana. La ciencia ficción, pues, que se interesa más en las ciencias sociales que en las ciencias duras. Los ejemplos más conocidos son muchos, pero podemos citar solamente como ilustración las obras mayúsculas de Frank Herbert, Dune, y de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. En esta vieja disputa, Moon se sitúa en el centro de la balanza. La intención de Duncan Jones siempre fue la de escribir y filmar una cinta para personas letradas en el mundo de la ciencia ficción, no como pedantería, sino como invitación a la conversación. Porque su cinta dialoga con la ciencia ficción dura por una parte y con la ciencia ficción suave por la otra. Los dos aspectos de la ciencia ficción se manejan con tal cordura, con tal balance en esta película, que es algo único para el cine de ciencia ficción de nuestro siglo. Por un lado, tenemos una anécdota científicamente posible. En un mundo futuro, la Tierra se asfixia bajo los gases de efecto invernadero, la contaminación y toda nuestra constante podredumbre. Pero una compañía encuentra la salvación de la Tierra y de la humanidad monopolizando un nuevo recurso, el helio 3, un isótopo no radioactivo que en la vida real se teoriza como el posible futuro de la energía limpia. Lunar Industries se convierte entonces en la compañía más importante del mundo al buscar helio 3 en el lado oscuro de la Luna.
Este páramo abandonado está constantemente bombardeado por los rayos del sol. Es el lugar más cercano a la Tierra entonces y también el más accesible para el ser humano, en donde teóricamente existen las mayores concentraciones de helio 3 en nuestro sistema solar. Suena mucho más factible, en todo caso, buscar este elemento en la Luna que irse a meter a un gigante de gas como Saturno o Júpiter. Moon crea entonces un contexto ecológico y energético absolutamente plausible que entra de lleno en la lógica de la ciencia ficción dura. A partir de este marco contextual, abre la posibilidad a una reflexión social a través de la ciencia ficción suave. La amalgama de estos dos registros se da en el subsuelo de la base de Sarang, ahí en donde se esconden, como nichos de cementerio, cientos de clones de Sam Bell. Already says you're Sam Bell. I'm Sam Bell too. What? You got that going for us. La despiadada revelación de los clones de Sam Bell, al descubrir que no son únicos, que no tienen recuerdos, que nunca han conocido el contacto humano, que no han probado una verdadera piña colada, que nunca han abrazado a su propia hija, abre la puerta para una reflexión ética. Es ahí en donde vemos más la influencia de Alien en Duncan Jones, otra gran película de ciencia ficción que nos advertía desde hace ya bastante tiempo sobre los peligros del capitalismo desenfrenado. Aquí, como en Alien, hay una enorme corporación que no se somete a ningún escrutinio externo y que no conoce ningún límite ético. No sabemos si las leyes de la Tierra todavía prohíben la clonación, pero esto en realidad importa muy poco. Todos los problemas humanos y morales que plantea la forma en que se tratan a los clones de Sam Bell son horripilantes. Al final de la cinta, cuando Bell se despide de su amigo y compañero, el robot Gertie, tiene un momento de duda. Le pregunta si no le molesta que lo desconecte. A esta extraña duda muy humana, el robot responde que no le importa, que su memoria se va a reiniciar y que no se va a acordar de nada, como los clones. En la mente de este robot, los clones de Sam no son más que otro tipo de superficie programable, reprogramable y desechable como él mismo. Of course. The new Sam and I will be back to our programming as soon as I have finished rebooting. Bernie, we're not programmed. We're people. You understand? El sacrificio constante de Sam Bell está previsto para cientos de generaciones, no nada más para una, 2 o las 6 que finalmente llegan a despertarse. Es un sacrificio cíclico, hecho en un altar al sol para mantener viva a la Tierra. Los responsables de hacerlo no se sienten más culpables que lo que llegaba a sentir un sumo sacerdote azteca al destripar a un tlaxcalteca. Por supuesto, aquí también media el dinero, pero la salvación de la Tierra es algo difícil de rechazar. ¿Cómo puede oponerse la humanidad a este oprobio moral si es lo que permite que la humanidad misma sobreviva? La pregunta de la película va hacia qué tanto somos capaces de conceder dentro de nuestra propia humanidad para sobrevivir. Y la respuesta de Duncan Jones es bastante sombría. Todo. Los hombres convertimos a la Tierra en una prisión cuando la destruimos, cuando le dimos una fecha de colapso. Es más, la convertimos en la celda en la que esperamos para ser sacrificados. Para evitar esta muerte anunciada, este camino a la ejecución que todos recorremos y que nosotros mismos construimos, los hombres intercambiaron su humanidad, mediaron un sacrificio renovado cada 3 años y se voltearon para ver a otra parte. La base de Sarang tal vez esté en el lado oscuro de la luna, porque nadie quiere voltear a ver lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Sam se convierte entonces en una suerte de Prometeo sin quererlo. Le regaló a los hombres el fuego para ser castigado por los dioses, encadenado a una piedra para ser devorado una y otra vez hasta la eternidad. Un Prometeo que nos avergüenza, el Prometeo incómodo, el creador abandonado por su obra. Nunca vemos cuando Sam Bell regresa a la Tierra, y vamos a ignorar a propósito la película de Mute, pero con el buen estilo contextual de Verhoeven, Duncan Jones deja algunas retahílas de noticiarios para que nos den una pista sobre cómo recibieron a Sam Bell. En particular, me interesa la última frase que escuchamos, presuntamente de un analista político. Clone of Sam Bell has been giving evidence at CEA's Board of Directors meeting in Seattle. You know what? He's one of two things. He's a wacko or an illegal immigrant. Either way, they need to lock him up. Line 2. Lock him all up. Lo que es tan interesante de esta frase no es la habitual xenofobia americana o el espíritu que ya prevía el odio de Donald Trump, sino 2 otras cosas.
Primero, que los hombres no están dispuestos a aceptar la verdad de lo que plantea Sam Bell. Por supuesto, Sam Bell representa al sacrificado que se niega a ser sacrificado. Es Teseo que quiere acabar con el tributo a Minos matando al Minotauro. Es la prueba de que la humanidad fue demasiado lejos en su intento por salvarse. Este rechazo es evidente y es muy humano, pero no por eso deja de ser bastante pequeño y triste. Lo segundo es que el estatuto de los clones no está en lo absoluto regulado. ¿Cómo es posible que Sam Bell sea un migrante ilegal si no viene de ningún país? Si legalmente es estadounidense, si ya existe en el país pero ahora también es otra persona, la llegada de Sam Bell a la Tierra disrumpe todo un orden establecido en el que el clon, como el robot, eran entes puramente utilitarios. El peligro de este pensamiento, que se asume como un nuevo tipo de esclavismo, está en que se utilizan a humanos de forma programable. Se les atribuyen facultades, rencores, razones de vida, de frustración y de trabajo, para que sean eficientes en tareas muy específicas que aún no pueden ser automatizadas. En un mundo en el que la robótica parece más avanzada, todavía no se puede reemplazar la espontaneidad frente a problemas de la mente humana. Y Sam Bell se convierte en una llave de tuercas con vida, en un conejillo de indias entrenado para labores superiores, en un robot, digámoslo así, con iniciativa propia. La idea suena riesgosa para una compañía que se encuentra a 384.400 kilómetros de la Tierra, pero para cuidarse de los peligros de la distancia, claro, la empresa creó un mecanismo que distingue al robot de la máquina y del hombre, un mecanismo que muestra toda la perversidad de nuestro siglo y el legado más podrido de Steve Jobs, la obsolescencia programada. El hecho de que los clones solo puedan vivir 3 años nos muestra la radical crueldad de Lunar Industries. No nada más porque mueren los clones y vuelven a nacer, sino porque la muerte es su único horizonte de esperanza. La cámara en la que los incineran es la cámara en la que les prometen que serán transportados de regreso a casa. Cuando estaba en prisión en Siberia, Dostoyevsky se encontró con un hombre condenado de por vida que llevaba ya 4 años amarrado a una cadena de 1 metro de largo a una pared. El hombre soñaba aún con que lo liberaran de la cadena, no para ser libre, no para regresar a casa, sino solamente para poder caminar en el patio de la prisión. Lo que decía Dostoyevsky al ver a este terrible espectáculo es que la esperanza mantiene vivo al hombre en prisión, y algo de razón tenía. La programación del término de contrato sirve como promesa para los clones, porque nadie podría sobrevivir sin un horizonte de esperanza a una condena eterna. Los clones de Sam Bell necesitan creer que van a salir de ahí para seguir viviendo, y esa es la máxima crueldad. La empresa los programa de modo que esperen este regreso, que rueguen por su propia muerte, que vuelva a empezar el ciclo. La empresa hace que los clones se sientan aislados, pero mantiene vivo en ellos el deseo de contacto, que es lo que le da fuerza a cualquier persona en aislamiento. Sam Bell sueña con tener relaciones sexuales con su esposa, como si alguna vez las hubiera tenido. Sueña con abrazar a su hija, como si alguna vez la hubiera abrazado. Sueña con tomar el aire libre, como si alguna vez lo hubiese respirado. Aquí está la relación fundamental de la crueldad en Outland y del pensamiento humano en Silent Running, 2 películas que evidentemente influenciaron a Moon. Pero aquí la compañía de Sam Bell, a diferencia de la más nutrida flora de Freeman Lowell, solamente son algunos helechos con nombre y una computadora que reacciona con emojis. A pesar de que Gertie es el absoluto contrario de Hal, con la que comparte, sin embargo, ese mismo tono de voz pasivo. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. A pesar de que tiene gestos de consuelo que remedan el cariño, todo lo que rodea a Sam es frío y estéril. La luna está totalmente desprovista de colores primarios, sus habitaciones son tan blancas que duelen, y las pocas plantas que tienen, lo único verde y vivo que en verdad observa, se mantienen silenciosas cuando él les habla. Todo este aislamiento, toda esta monotonía sirven para que Sam progresivamente añore más la Tierra. Cuando finalmente, después de 3 años, empieza a enfermarse, este ser energético se va apagando mientras ruega desesperado que lo manden al planeta que piensa extrañar pero que nunca verá y que en realidad nunca ha conocido. Ruega entonces porque lo maten, ruega porque vuelve a iniciar el ciclo eterno de su martirio. Primero fue Prometeo bajando el fuego a los hombres, luego fue Teseo matando al Minotauro, ahora Sam Bell también es Sísifo. Cuando el penúltimo Sam Bell escapa, se da vida a sí mismo despertando un clon y se da muerte dejando el cadáver maltrecho de la copia 5 en el rover externo. En un giro único de la narración,
El clon logra hacer algo que ningún robot y que ningún humano han hecho. Se da vida a él mismo y se quita vida a él mismo para seguir viviendo. El camino de Sam Bell hacia la liberación de los clones, un espejo de los robots de Asimov, es el camino hacia la superación de su rol instrumental y es la muestra de que cada uno de los despertados puede desarrollar una personalidad única si logra cambiar sus experiencias programadas. El camino de Sam Bell hacia su liberación dice mucho de cómo podemos cambiar nosotros mismos según nuestras elecciones, de cómo podemos ser diferentes a lo que creemos que somos y de cómo, finalmente, rompiendo la barrera del absurdo, podemos salir de la programación dictada por un sistema y podemos imaginarnos, como Sísifo, felices.